Por favor, tomen sus Biblias nuevamente y ábranla en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a estar estudiando en esta mañana los versículos del 1 al 11, que es la primera parte del pasaje que leímos anteriormente. Y déjenme leer estos versículos para ustedes. Primera de Corintios 15 del 1 al 11. Y ustedes ya lo dijeron muchas veces. Y dijeron, amén, esto es una gran verdad lo que se nos dice aquí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El Evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, todo esto de acuerdo a las Escrituras. Y si tú te arrepientes de tus pecados y crees en este evangelio, tú vas a ser salvado. Y esta es la promesa de Dios. Esto y solo esto, sin añadir nada, quitar nada, es lo que hay que creer y confesar para ser salvo. Y realmente el principio central de todo esto, el centro es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una persona puede creer que Jesús nació de una virgen y que realmente vivió como un hombre en esta tierra. Y también puede creer que Jesús fue una buena persona, quizás perfecto, y a lo mejor cree sus enseñanzas y eso es bueno, y puede aferrarse a esas creencias de alguna manera, y también creer que Jesús era Dios y que murió por sus pecados. La persona puede creer todo esto, pero si no cree y se mantiene firme en la resurrección del Señor Jesucristo, su fe es en vano. Es vana, está vacía, no sirve. Pablo confirma esto en Romanos capítulo 10, en el versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, solamente entonces vas a ser salvo. Porque Pablo escribe, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Confiesa qué? Que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y esto nos lleva para salvación. Versículo 11, porque la escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, el Señor resucitado, será salvo. No hay salvación aparte de creer en la resurrección de Jesucristo. Es la base de nuestra paz, la fuente de nuestra valentía y la fuente de nuestro gozo eterno. Sin ella no podemos apartarnos de los placeres del mundo y con ella inevitablemente comenzaremos a mirar más allá de los placeres de este mundo. Es la seguridad
de nuestra justificación, el celo de nuestra santificación y también es la esperanza de nuestra glorificación. Todo para decir, no, si no hay resurrección, no hay cristianismo. Si no hay resurrección, no hay iglesia. Es la prioridad, lo más importante. Y dada la evidencia de esta importancia de la resurrección, la pregunta quizá que se hace, ¿qué sucede a una iglesia que minimiza la importancia de la resurrección de Jesucristo, ya sea descuidando su centralidad en la predicación o poniendo prioridades, otras doctrinas menores, más prácticas? ¿Qué le sucede a una iglesia que profesa la resurrección? Va a un sitio web, tú ves que profesa la resurrección, pero no lo refleja en el diario vivir, en su aplicación. ¿Cuál es la fe de una iglesia que pone de lado la resurrección? ¿Cómo le irá a esta iglesia si no pone la resurrección del Señor Jesucristo en la importancia de vida? La respuesta a todas estas preguntas es que la iglesia va a comenzar a dudar y va a poner su esperanza en algo más y va a caer en toda clase de pecados, doctrinas falsas y su ancla será levantada y ahora va a haber incertidumbre y no va a permanecer como iglesia sin la resurrección. La fe se va a hacer débil y se va a perder el propósito de esa iglesia. La iglesia se mantiene en todo esto o cae porque todo está sobre la resurrección. Y Pablo sabía esto. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué esta doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo está al final de esta carta y se hace tanto énfasis? Esta es una carta llena de correcciones, toda clase de correcciones. Esta es una iglesia mundana, extraña. ¿Y por qué aquí está la resurrección? Porque Pablo sabía que ellos tenían que poner atención en la doctrina de la resurrección. Si ellos lo hicieran, entonces comenzarían a vivir en santidad, comenzarían a predicar el evangelio. Si ellos se enfocaran en esta doctrina y ellos, Pablo sabía que ellos necesitaban esto como remedio para sus problemas. Durante 57 versículos, Pablo enseña sobre la resurrección y luego da la aplicación acerca de esto. Y también enseña las consecuencias de no creer. Y nosotros ya lo leímos anteriormente, pero mira lo que dice Primera de Corintios 15:58. Mira la aplicación de la resurrección. ¿Cómo te das cuenta que alguien la cree? Empieza a vivir de esta manera. Mira lo que dice Pablo, Primera de Corintios 15:58. Así que a la luz de la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos míos amados, estad firmes, firmes, establecidos y resueltos en vuestra convicción respecto a la resurrección, que no se muevan en el sentido de que nada extraño, externo, los va a mover de sus creencias ni persecuciones. Dice aquí, estad firmes y constantes. Y mira lo que nos dice, siempre, siempre estando firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A la luz de la resurrección, mantente firme. A la luz de la resurrección, no te muevas. A la luz de la resurrección, sigue trabajando por Cristo Jesús. Estas son las implicaciones obvias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quién es aquel que sabe que su trabajo, su resistencia a la tentación, su entrega, su servicio y amor al prójimo? ¿Quién sabe que estas cosas no son en vano en el Señor? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se da cuenta que
tiene que permanecer firme y que no son en vano. Solo aquellos que creen sinceramente y firmemente y resueltamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo es el primer fruto de lo que nosotros nos vamos a convertir si nos mantenemos firmes. Ningún trabajo es en vano para aquel que cree en la resurrección de Cristo Jesús. Así, al considerar cómo ayudar a la iglesia de Corinto, que estaba plagada de divisiones, facciones, orgullo, inmoralidad sexual, prácticas mundanas, malentendidos acerca del matrimonio y la soltería, confusión acerca del papel de los hombres y las mujeres en la iglesia, idolatría, desorden en la adoración, mal uso de los dones espirituales, dudas con respecto a la resurrección. Y Pablo enseña todo esto y llega a este punto de la resurrección, porque todo aquel que cree en esta doctrina va a cambiar y su vida lo va a reflejar. Y con todo esto en mente, venimos a nuestro pasaje y tenemos 3 remedios para una iglesia que se ha descarriado, una iglesia que se ha apartado, para que renueven su amor y se enfoquen en el Señor Jesucristo. 3 remedios para una iglesia que duda, para un alma que duda. Y lo primero es que esta doctrina reafirma tu creencia en el evangelio original del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:1 dice lo siguiente. Además, después de que Pablo los ha exhortado a que dejen su pecado, él escribe esto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El remedio para las dudas, para las batallas contra el pecado, no se encuentra en algún gran tratado teológico, ni en algún nuevo énfasis que se esté planteando en la iglesia o en un podcast. No, está en el Evangelio de Cristo Jesús. Regresar al fundamento de toda nuestra creencia. Pablo les dice a los corintios, a esta iglesia que se ha descarriado, se les ha proclamado el Evangelio, la buena nueva de salvación. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han entendido? ¿No saben que en un punto ustedes debieron haberlo recibido y puesto su fe en ese evangelio como la palabra de Dios para su salvación? Iglesia de Corinto, ¿ha sucedido esto en su vida? Este es el evangelio que les he predicado, en el cual se deben de mantener firmes. Es evangelio que salva. En otras palabras, les recuerda que su carrera tuvo un comienzo. Cuando recibieron el evangelio, comenzaron a correr. Ellos tenían que haber comenzado en un punto hacia Cristo Jesús. Pero no solo eso, también nosotros vemos que después de 14 capítulos de exhortación y amonestación, Pablo los va a llamar a regresar al Evangelio y que dejen de lado estas divisiones, estos problemas y que se enfoquen en el Evangelio. Ese momento cuando lo recibieron, vayan a su primer amor. Como dice el Señor a la iglesia, que regresen a su primer amor. Esto les dará claridad. Cuando un creyente empieza a flaquear en santidad, cuando sus afectos se enfrían, cuando el pecado vuelve a parecerse atractivo una vez más, es porque el Evangelio ha sido puesto de lado o quizá nunca lo recibieron. El corazón ha perdido de vista el Calvario y ha olvidado el significado de la tumba vacía.
La cura para este tipo de desvío espiritual es regresar al Evangelio. Esta es la cura en la reformación de un alma. Esta alma que se ha apartado y se ha ido tras tradiciones humanas, buscando un estatus donde Cristo no es la cabeza de la iglesia. Él tiene que regresar al Evangelio, regresar a los fundamentos. Esto siempre va a ser la corrección. Pablo no les está dando algo nuevo, no les está revelando ningún misterio oculto ni una doctrina avanzada. Simplemente los está llevando a ese evangelio que se les predicó, que ellos aparentemente abrazaron y en el cual se deben de mantener firmes. Cristiano, donde quiera que tú estés en tu caminar, en tu lucha contra el pecado, en tu amor por Cristo, si te has desviado, la solución es regresa, regresa al Evangelio de Cristo Jesús. Piensa en ese momento cuando tú dices que le diste tu vida al Señor Jesucristo. Piensa nuevamente cuando te arrepentiste, por qué lo hiciste, por qué confiaste en Él. Regresa a ese punto y piensa en las implicaciones en tu vida y renueva tu caminar, tu enfoque. Esta es la solución. No importa la tribulación, la tentación, el evangelio es el ancla para cualquier alma. Nota lo que Pablo dice, el evangelio que les proclamé, las buenas noticias que ustedes recibieron, por el cual asimismo son salvos. Y ese verbo salvo en la versión LSB está en presente y esto quiere decir que es continuo. Tú estás siendo salvado y mantenido salvado. Por eso la traduce la ESV, por el cual sigues siendo salvo. Esta salvación que recibiste no es solo algo que te sucede una sola vez, que permanece en el pasado. No, desde el momento en que recibiste a Cristo, tu salvación se convirtió en una realidad presente, perpetua, para siempre. Si tú estás en Cristo, tú eres salvo. El Evangelio te ha justificado. Has sido tú santificado. Ahora vas a ser más como el Señor y en cierto sentido estás apuntando a ser glorificado y vas a estar con el Señor para siempre. Nosotros, si creímos en el Evangelio de Cristo Jesús, nosotros hemos sido salvados, hemos sido justificados, justos delante del Señor. Hemos sido limpiados y algún día lo veremos cara a cara en gloria. Este es el Evangelio de Cristo Jesús. No hay nada más mejor que esto. Pero Pablo escribe, mira el versículo 2. Fuiste salvado, sí, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pablo no está enseñando aquí que el cristiano corre el peligro de perder su salvación. Él no está enseñando que si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo verdaderamente, tú estás en peligro de caer, porque Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. También Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tú estás salvado. Pablo no está enseñando que puedes perder tu salvación, sino que está enseñando que es posible que una persona que dice creer al final resulte no ser un verdadero cristiano. Sí, Pablo escribe, estás siendo salvo a menos que hayas creído en vano, sin efecto, superficialmente. ¿Y cuál es el fruto de esta creencia vana, de esta profesión vana? En el contexto de lo que Pablo está hablando,
sería que esta persona no se aferra al Evangelio. Esta es la característica principal de una fe no salvadora. No se aferra al Evangelio. Pone su mirada, sus emociones, ellos no creen verdaderamente. Y se hace obvio cuando ellos se apartan de la verdad. Pero también puede ser la realidad de que alguien está en la iglesia y por fuera parecen como cristianos, pero por dentro no hay ningún cambio. La persona que se aparta, que está en la iglesia, se va sin cambio, no está aferrado a la palabra de Dios. Nunca ha cambiado internamente, verdaderamente. Y también nosotros podemos concluir que sus deseos no han cambiado, pero alguien que realmente ha creído, sus deseos cambian. Se aferra a la fe de Cristo Jesús. Así que Pablo dice, si ustedes se mantienen firmes, si abrazan esta fe, y esta palabra indica aferrarse con todas las fuerzas, esto significa el ser salvo. Pablo aquí no le preocupa tanto el comienzo de tu carrera. A él lo que le preocupa es que si estás en la carrera, corriendo, creyendo la resurrección. Pablo dice, regresemos al principio, reafirmemos la verdad que creíste al principio para que te mantengas en ella. Regresa, reafirma tu profesión en el Evangelio. Sé honesto contigo mismo. Estas cosas son importantes. Este es el primer remedio para el cristiano que está cayendo en pecado, para la iglesia con problemas. Asegúrate que realmente has creído. Y si tú te aferras al Evangelio, reafírmate en él. Si lo tienes, agárralo fuerte. No sueltes el Evangelio como tu única fuente de salvación. Este es el primer remedio que Pablo les da. Y a lo mejor tú notaste lo que Pablo aquí está haciendo. Él simplemente les dice, yo lo proclamé a ustedes, ustedes lo recibieron, pero no están viviendo como tal. Ahora les va a dar un segundo remedio. Recuerden las verdades fundamentales del Evangelio. Reafirmen su corazón si lo recibieron, pero también mediten las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? A lo mejor tú pensaste recibirlo, pero no lo entendiste totalmente. Y él escribe lo siguiente en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta es una presentación clara del Evangelio. Mira el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. Yo les he dado este evangelio, iglesia de Corinto, y ustedes dijeron que lo han recibido. Aquí él usa un lenguaje apostólico. Yo no lo inventé, no es mi opinión. Simplemente te estoy pasando, iglesia, lo que yo he recibido. Estas cosas son muy importantes. Enseñamos muchas cosas en la vida cristiana, en la iglesia, muchas doctrinas, muchos principios importantes, pero ninguno de ellos se eleva por encima de las verdades fundamentales del Evangelio. Nuestra salvación no descansa en nuestra escatología o en la visión del gobierno en la iglesia, o si tú eres calvinista de 5 puntos, de 4 puntos, si no eres calvinista, no descansa en nada de eso. La santificación va a surgir en la persona, pero todo esto depende del Evangelio.
El Evangelio es el fundamento donde todo descansa. Sin Evangelio no hay salvación, no importa lo que tú creas. No vas a ser salvo. ¿Qué es el Evangelio? Aquí tenemos tres verdades que se nos dan en estos versículos. Primero, que Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. El Evangelio es que el Hijo pagó el precio por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto, tomó la ira de Dios. Esto es lo que Pablo escribe, que esto sucedió, no es una ficción, no es una idea grandiosa. No, él está diciendo que es una verdad, que Cristo realmente vino, nació de una virgen y él realmente murió. Este es el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Él murió porque era de acuerdo al plan soberano de Dios. No era un accidente, no era un plan B, a lo mejor algo inventado. No, era el plan de Dios desde la eternidad pasada para salvar a la humanidad. ¿Por qué murió? Porque tenía que morir, porque nosotros éramos pecadores, rebeldes contra Dios, sin esperanza. No había esperanza de ir al cielo, pero simplemente nos esperaba la ira justa de Dios. Y por eso Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Este es el primer punto del Evangelio y esto de acuerdo a las Escrituras. Fue profetizado y se cumplió correctamente. Puedes leerlo en Juan 19 en casa y luego Salmo 22 y después ve a Isaías 53 y date cuenta que vas a llegar a la conclusión de que lo que sucedió en la cruz es exactamente lo que se profetizó miles de años antes. Esta es la primera verdad del Evangelio, que Cristo murió. Él pagó por los pecados de acuerdo a las Escrituras. Y segundo, aquí se nos dice algo que muchas veces no enfatizamos, que fue sepultado. ¿Por qué lo menciona? Porque prueba que su muerte fue real, que no se bajó de la cruz. Él realmente murió. Por cierto, los romanos eran buenos para darse cuenta si alguien había muerto. Él murió. Los soldados pasaron por ahí. El Señor Jesucristo dijo, consumado es, y dio el Espíritu. Y los soldados vieron si estaba muerto y no quebraron sus piernas como las de los otros. Esto muestra que realmente murió. El versículo 34 de Juan 19 dice que uno de los soldados atravesó su costado con una lanza y se dio cuenta que estaba muerto porque salió agua y sangre. Juan 19:35 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Y qué está diciendo? Que murió. Realmente murió. Y por cierto, José de Arimatea pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato le concedió permiso. Así es de que vino y se llevó el cuerpo y luego lo puso en un sepulcro. Y todos estaban nerviosos y pusieron muchos soldados. Esto prueba que él murió. Él realmente murió como nuestro sustituto. Esa es la segunda verdad del Evangelio, la confirmación de que realmente murió. Y la primera verdad es que Él murió, la confirmación es que fue sepultado y la tercera es que tenemos aquí la resurrección, porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la piedra angular, el punto de exclamación, la confirmación de todo. La resurrección del Señor Jesucristo es que el Padre recibió el sacrificio. El Hijo fue glorificado, el Padre fue glorificado y algún día los que creen en Él van a ser glorificados. El pecado, la muerte fueron vencidos con la resurrección. La resurrección es la prueba de todo esto. Nota nuevamente lo que dice Pablo, de acuerdo a las Escrituras. Todo esto fue el plan.
La muerte de Cristo fue profetizado, pero también su resurrección. Salmo 16:10, aquí David escribe, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y no está hablando de él, está hablando del Santo, del Mesías, que no vería corrupción. Él murió, su cuerpo no se iba a desintegrar como otros cuerpos. Él no vería corrupción. ¿Por qué? Porque resucitaría de los muertos. Estas son las verdades centrales del Evangelio. Murió, fue sepultado y resucitó. Si tú te arrepientes y crees en estas verdades, tú vas a ser salvo. Este es el Evangelio. ¿Y cuál es la prueba de todo esto? Nosotros vimos la prueba, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y mira, ahora tenemos testigos oculares. Pablo escribe en el versículo 5 que el Señor Jesucristo, hablando de él, de su resurrección, ahora el Señor resucitado se le apareció a Cefas, es decir, Pedro, al Pedro que dudaba, luego a los 12, a los discípulos, versículo 6, y luego después de esto se le apareció a más de 500 hermanos. Estos son muchos testigos oculares del evento. Y luego Pablo continúa diciendo que la mayoría de ellos está vivo, diciendo, vayan y pregúntenles, hablen con Bob, él es una buena persona, pregúntenle a él. Bueno, no es tanto. Este otro Bobby. Algunos ya han muerto, dice. Y después de esto se le apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús, y luego a todos los apóstoles, y luego por último, aquí hay otro testigo ocular. Como abortivo se me apareció a mí. Y esta es la pregunta. ¿Qué transformó a los discípulos derrotados y desanimados por la muerte de Jesús? ¿Qué los convirtió en estos apóstoles que ahora son valientes proclamadores del Evangelio? ¿Qué llevó a Santiago, medio hermano del Señor y escéptico durante el ministerio de Jesús, a convertirse repentinamente en un devoto predicador y líder de la iglesia primitiva? ¿Qué convirtió a Pablo, un ferviente perseguidor de la iglesia y un rechazador de la resurrección de Cristo, en uno de los más audaces defensores y las mentes teológicas de esa época, aún hasta el punto de morir como mártir? Hay solo una respuesta a estas preguntas. Ellos vieron al Cristo resucitado. No importa lo que tú creíste antes, si tú viste al Cristo resucitado, vas a cambiar. Todo será diferente. Así es de que Pablo repasa todo esto y se los está recordando. Ustedes necesitan ver nuevamente al Cristo resucitado. Esto lo cambia todo. Esto te va a reenfocar, te va a recordar a qué se refiere esta vida, dónde debe de estar tu esperanza. Nuevamente, piensa nuevamente y ve al Cristo resucitado. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y todo esto de acuerdo a las Escrituras. No puedes ser tú un cristiano y negar estas verdades. No puedes ser un cristiano y no cambiar por estas verdades. Cuando tu corazón está frío, recuerda estas verdades. Cuando te falte el gozo, la alegría, cuando tu convicción flaquee, regresa a estas verdades. Yo creo que Pablo está diciendo en algún sentido, predícate a ti mismo, medita en estas verdades. Nada de lo que haces es en vano. Y nuevamente vive por estas verdades. Y esto nos lleva a nuestro último punto, porque Pablo nos va a dar un ejemplo de lo que se logra con todo esto. Reflexiona sobre el poder transformador del Evangelio. Y Pablo ofrece su propia vida como ejemplo. Primera de Corintios 15:9. Porque yo, escribe Pablo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque, porque me da vergüenza decir esto. Yo perseguía a la iglesia de Dios.
Yo maté a cristianos, pero, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo aquí da una evidencia más del poder transformador de la resurrección. Yo perseguía a la iglesia de Cristo. Ahora, ahora yo voy alrededor por todas partes proclamando el Evangelio. Ahora yo incluso doy mi vida por el Evangelio, me han golpeado, he pasado por tribulaciones. ¿Por qué? Porque vi al Cristo resucitado, porque es verdad. Y por cierto, cristiano, puedes hacer esto también. Si tú eres honesto acerca de tu vida, tú puedes decir, yo solía ser esta persona, pero ahora por la gracia de Dios soy esta persona. No hay otra explicación fuera de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Es verdad. Él me ha transformado. Cuando yo me di cuenta de esta resurrección, que Cristo fue sepultado y que resucitó, mi vida cambió. Soy una nueva creación. Este cambio no viene por un esfuerzo personal, dice Pablo, es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego agrega, su gracia para conmigo no es en vano, no es vana, vacía. ¿Por qué dice eso? Porque para algunos corintios su fe parece vana, no han cambiado. Pablo les dice, la salvación verdadera nunca es en vano, produce algo, nuevos deseos, nuevas prioridades, hace una nueva persona. Y da un ejemplo aquí, él mismo, yo trabajé más que todos ellos. Ni siquiera dice que es digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia. Pero yo ahora estoy trabajando más que todos ellos. No se está envaneciendo. Él está demostrando por qué cree en el Evangelio y lo que el Evangelio produce. Fruto, una vida nueva, una vida que es para el Señor. Nunca es en vano. Nuevamente lo deja claro, yo no, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Recuerdas lo que dice acerca del Evangelio? En el Evangelio que creíste, en el cual has sido salvo. Este es el ejemplo del resultado. Yo estoy trabajando, estoy siendo santificado. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios que está obrando en mi vida. La salvación me ha transformado. Así se ve una persona convertida. Y luego Pablo regresa y dice, ya sea yo o aquellos, se está predicando el Evangelio. En otras palabras, no importa quién lo predique con tal de que se predique. Santiago, Pedro, Juan, Bob, no es acerca del predicador, es acerca del mensaje. Ahí es donde está el poder transformador. Dos aplicaciones que pienso que Pablo nos quiere dar aquí. Nadie está fuera del alcance del Evangelio. Si salvó a Pablo que perseguía a la iglesia, era un asesino. Entonces el Evangelio puede salvar, Cristo puede salvar a cualquiera. El Evangelio es para aquellos pecadores, aquellos que son enemigos de Dios. A lo mejor tú piensas, yo soy un gran pecador. Tú estás en el mejor lugar para ser salvado porque tú te estás dando cuenta de tu necesidad. El Señor es más grande que tu necesidad. Pablo escribe, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y número dos, si crees verdaderamente, el Evangelio nunca va a dejar a una persona de la misma manera, la va a transformar. No hay una categoría para una persona que recibe al Señor Jesús y no lo sigue. La santificación va a suceder en todos, en algunos más rápido que en otros, pero va a haber una santificación porque es una nueva creación, una nueva persona.
Así es de que, ¿qué podemos decir a la luz de todo esto, a la luz del Evangelio? Rápidamente vamos a la aplicación. Primera de Corintios 50-58. Así que, hermanos míos amados, así que ustedes que han profesado creer en Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección, estad firmes, que nada los mueva, siempre, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo, date cuenta de esto, que tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado como el primer fruto de que algún día, si tú te aferras al Evangelio, también vas a resucitar. Gracias, Señor, por su palabra que nos anima, que nos recuerda, Señor, todo esto. Ayúdenos a proclamarla, que sea nuestra esperanza siempre. Que, Señor, usted nos centre y nos mantenga en el camino, que no nos desviemos, que estas palabras que hemos creído queden en nuestro corazón y que sean proclamadas a través de nuestra boca. Y si alguien no ha creído en Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección y todas estas implicaciones, que venga la salvación a ellos. Gracias porque esa ira, Señor, ha sido quitado de nosotros, porque se nos ha provisto la justificación, la santificación en Cristo Jesús y algún día la glorificación, como usted lo promete. Gracias, Padre. Oramos esto en el nombre de